Lo primero que haremos será instalar un nuevo disco duro en nuestra máquina virtual. Agregamos un nuevo, crear nuevo disco, que sea BDI, que sea reservado dinámicamente. Le damos un nombre, en este caso disco 2. Voy a escoger la ubicación de dónde va a quedar este disco. Y defino el tamaño, en este caso, de 20 GB. Crear. Una vez creado el disco, tenemos el disco del sistema operativo y el disco nuevo, aceptar. Iniciamos sesión como el usuario root. Y vamos a trabajar completamente desde la terminal. Vamos a revisar el archivo que está en el directorio proc, se llama partitions. Este archivo nos muestra todos los discos duros que están instalados en nuestro sistema y sus particiones. SDA el primer disco, SDB el disco 2 que acabamos de crear. Si nos damos cuenta, aparece SDA1 y SDA2. Estas son las particiones que pertenecen al disco SDA. SDB no muestra ninguna partición. Utilizaremos el comando fdisk -L y nos va a mostrar todos los discos que tenemos. El SDA, sus dos particiones, el disco SDB y nos dice que no tiene particiones. Utilizaré el mismo comando, fdisk, y le pasaré el dispositivo como parámetro, en este caso dev SDB. Nos dice que con la letra M podemos ver el menú con todos los parámetros que podemos utilizar para empezar a trabajar. N para crear una nueva partición, la cual dejaremos como primaria, por defecto P. Y presionamos simplemente el Enter. Nos pregunta qué número de partición va a ser. Por defecto 1, Enter, y nos pregunta cuál va a ser el primer sector donde se va a crear. Tenemos este rango y por defecto el 2048. Presionamos Enter y acá es importante que asignemos el tamaño de nuestra partición. En este caso, más 6 GB. Con la tecla P vemos el listado de las particiones que hemos hecho. Se creó la SDB1. Vamos a crear una nueva partición, primaria, el número 2, primer sector predeterminado, Enter, y le damos el tamaño, de 4 GB, más 4G. Presionamos P para ver el listado nuevamente y nos aparece el SDB2. Creamos una nueva partición, Enter para que sea primaria, por defecto, el número por defecto, el primer sector también por defecto, y el tamaño va a ser de 10 GB. En este caso nos aparece un error, dice que el valor está fuera del rango, debido a que no tenemos los 10 GB para realizar la partición, ya que no comenzamos en el sector 0. Este es el último sector que podemos utilizar, el que viene predeterminado. Presionamos Enter y nos dice que de igual manera se creó una partición 3 de 10 GB. Con la tecla P mostramos nuevamente las particiones y con la W guardamos los cambios. Revisemos el archivo que está en el directorio proc. Utilizaremos cat proc partitions. Acá nos muestra que SDB ya tiene 3 particiones. Con fdisk -L podemos ver también que el disco SDB tiene sus respectivas 3 particiones. Ahora tenemos que darle el formato a nuestras particiones. Para ello utilizaremos mkfs. Y cualquiera de estos sistemas de archivos. Utilizaremos el extendida 4. Entonces mkfs.ext4 y le pasamos como parámetro el dispositivo o la partición que queremos formatear. Dev sdb1. Le dimos formato. Realizaremos lo mismo con la partición 2. mkfs.ext4 y le paso el dispositivo en este caso que está en dev y se llama sdb2. Ahora vamos a montar estas particiones. Con mount dev sdb1 lo vamos a montar en mnt fotos. Nos dice que ese directorio no existe, así que lo creamos. mkdir mnt fotos. Volvemos a ejecutar el comando para montar. Presionamos Enter y tenemos montada nuestra partición. Ahora vamos a revisar si efectivamente está montada. Mount -L
y nos dice acá al final que en dev sdb1 está montado en MNT Photos. Ahora haremos lo mismo pero filtrando el resultado. Mount-L, pipe grep, /dev, /sd y presionamos Enter. Y nos dice que tenemos SDA1 y SDB1 montados en nuestro sistema. Ahora vamos a trabajar con la última partición que creamos. Utilizaremos script setup, lux format, es importante que la F sea mayúscula, y le pasamos en este caso la partición 3 del disco SDB. Presionamos Enter. Dice que todos los cambios que se van a hacer acá son irreversibles, que escribamos yes, pero en mayúsculas. Entonces escribimos yes y nos va a pedir la contraseña. Debemos repetir nuestra contraseña. No pasó la verificación. Lo único que tengo que hacer acá es agregar --force -password para forzar el ingreso de una contraseña que sea débil o que no cumpla con las reglas para esta encriptación. Escribimos yes en mayúscula, repetimos nuestra contraseña y esta vez sí aceptó la contraseña que ingresamos. Ahora, para poder trabajar con esta partición, debemos escribir script setup, lux, open, la O con mayúscula, y le vamos a pasar nuestra partición, que está en dev y se llama sdb3. Además le debemos agregar un alias, cualquier nombre que ustedes deseen, en este caso alias. Me pide la contraseña y con esto ya podemos trabajar con nuestra partición. Crearemos un directorio mkdir mnt encriptada. Para montarla ahora utilizaremos mount dev y ya no va a estar en sdb, va a ser mapper y el nombre que le pusimos como alias. Y ahora le indicamos dónde va a ser montada esta partición. Utilizaremos el comando mkfs.extendida4 y le indicaremos la partición. En este caso está en dev, mapper y se llama alias. Con esto nuestra partición ya está formateada. Ahora deberíamos poder montarla sin ningún problema. Volvemos a filtrar con el mount-L y nos damos cuenta que no aparece lo que acabamos de montar. Es porque ya no está en SDB, sino que está en Mapper. Cambiamos el filtrado por Mapper y ahora nos dice que efectivamente nuestra partición alias está en MNT. Vamos a desmontar nuestra carpeta MNT fotos con un mount revisemos si es que está montado o no, y ya desapareció el SDB1, solamente está el SDB2. Ahora vamos a crear unos directorios dentro de la carpeta run. Crearemos el directorio media, dentro de media el directorio root, y dentro de root el directorio videos. Ahora montaremos con mount la partición que está en dev, que vendría siendo la SDB1, y va a estar montada dentro de la carpeta que creamos recién. Sería mount, media, root, videos. Automáticamente aparecería en el escritorio. Si hacemos un mount de la carpeta MNT encriptada, ahí sí, mount. Se desmonta, en este caso, la partición que estaba en MNT. Crearemos un directorio dentro de run media root y esta se va a llamar encriptada. Ahora montaremos esta partición encriptada, dev mapper alias, y la montaremos dentro de run media root encriptada. También nos muestra en el escritorio, pero esta vez aparece con un candado abierto, debido a que es la partición encriptada que nosotros tenemos acceso al utilizar el lux open. Ahora si las desmontamos con un mount,
run, media, root, encriptada, desaparece del escritorio del root. Lo mismo si desmonto videos. Esto por ahora con respecto a las particiones.